para poder dar lectura a la palabra de Dios, buscamos en el libro de Números, capítulo 27. Ese libro que muchas veces brincamos cuando estamos leyendo la Biblia. Pues vamos a abrirlo esta mañana, esta tarde ya. Números capítulo 27, versos del 15 al 17. Número 27, versos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra leída. Tu palabra como martillo que rompe la roca en dos, y rogamos que nuestros corazones en esta tarde se hallen dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Dios, que yo no sea obstáculo para que tú hables directamente a mis hermanos y que juntos podamos crecer en el entendimiento tuyo y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy en día, cuando hablamos de la figura de un pastor, típicamente pensamos en una sola cosa: el pastor de una iglesia cristiana. Y depende de la persona, puede tener una imagen positiva o una imagen negativa sobre lo que es un pastor de una iglesia. Rara vez es una imagen neutral. Sin embargo, esta idea de un pastor y las ovejas es un símbolo universal que ha estado desde comienzos de la humanidad. Por ejemplo, desde la antigüedad era común referirse a los gobernantes y a los líderes de los pueblos como pastores. Se han encontrado en los textos sumerios de la antigua Mesopotamia. Eso era desde antes de Abraham incluso. Lecturas que dicen como sigue: Shamash es mi pastor. Otras lecturas dicen: Marduk me ha provisto de pasto. El rey Nabucodonosor se refirió a sí mismo en una autobiografía 650 años antes de Cristo. Mientras escribía sobre él, decía que él era el fiel pastor que guía a los pueblos. El rey asirio Sennacherib, leemos sobre él en uno de los capítulos del libro de los Reyes, fue llamado el pastor extranjero. E incluso en el código de Hammurabi, que era la ley babilónica antes de Moisés, se describe al rey como pastor de su pueblo. Por lo tanto, esta idea no es una idea religiosa, es una idea que ha estado impregnada en toda la humanidad. Por supuesto, la Biblia tiene el tema de pastores y ovejas por todos lados. Acabamos de leer un pasaje en donde Moisés, hablando a Dios, reconoce que ellos como pueblo son ovejas del Señor. En el caso de David, cuando peca ante Dios, ¿se acuerdan cuando hizo un censo en desobediencia a lo que le había dicho Dios? Él oró a Dios diciendo: Señor, perdona a estas ovejas. Los salmos están llenos de referencias al pastor y a las ovejas. Todos conocemos, ¿verdad?, el famoso Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús incluso, cuando vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, ¿cómo fue que los vio? Como ovejas sin pastor. En el capítulo 10 de Juan, para que ustedes vean, esto no es ensayado, pero de verdad que me gozo como la dinámica en todo el culto ha sido bien centrada en la palabra y en la figura del pastor. Leíamos hace un ratito cómo Jesús decía: yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y quizás cuando leemos esto en Juan podemos tener la idea y la noción de que Jesús está introduciendo un nuevo concepto que se llama buen pastor. Pero para nosotros quizás cuando lo leemos parece eso, pero para la persona que estaba Jesús hablándole no era un concepto para nada nuevo. De hecho, cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34, no tienen que buscarlo, pero esto es un capítulo
capítulo en donde Dios mismo se presenta al pueblo de Israel como el buen pastor y utiliza las palabras buen pastor. Era un momento en donde Israel estaba lleno de pastores que velaban por su interés. Pastores que solamente buscaban lucrarse de sus ovejas y descuidaban el rebaño. Y es en medio de ese contexto que Dios aparece y dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el que cuido mis ovejas, las sano, las guardo, las protejo. Y es dentro de ese contexto que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Así que muy probablemente los que le escucharon decían: este tipo se está haciendo pasar por Dios, porque conocían lo que era el buen pastor. Cristo es el modelo de lo que es ser un pastor. De hecho, quiero comenzar, o por lo menos exponerles como primera idea central, que para el creyente existe un solo pastor, y ese es Cristo. Todo líder o persona a los que nosotros llamamos pastor son personas que miran a Cristo y emulan su carácter pastoral. Entonces, ¿por qué hacer tanto énfasis en la Biblia el tema de pastor y ovejas? ¿Por qué hablan tanto de pastores aquí, pastores allá? Dios dice que es el buen pastor. ¿Por qué hay que dar tanto énfasis? Porque a lo que muchos piensan, las ovejas no son animales torpes ni tontos. El problema que tienen las ovejas es que son demasiado vulnerables. Una oveja no tiene ninguna manera de defenderse contra sus depredadores. Ninguna. No tienen ni cuernitos tan siquiera para tratar de darles una pelea. Por eso es que las ovejas dependen 100% del cuidado de su pastor. Y nosotros, como seres humanos, la verdad es que no nos gusta la idea de ser llamados ovejas. Nos hace ver débiles, nos hace ver vulnerables. Y vivimos en una sociedad donde esa idea no resuena bien en nuestro concepto de nosotros mismos. ¿Qué nos enseña la sociedad? Que seamos individualistas, que sigamos nuestro corazón, nuestros sueños, que todo se trata de cuán alto tú puedas llegar en la vida, de cuántas cosas puedes alcanzar. Así que la idea de ser oveja va contraria completamente a lo que el mundo nos impulsa, incluso nuestra propia carne nos impulsa. Y la realidad, mis queridos hermanos, es que nosotros no fuimos creados para dejarnos llevar por nuestro corazón, por nuestros sueños, sin el cuidado de un pastor. Y esto no es una apreciación personal, es un hecho. Nosotros fuimos creados por uno que dice que es el buen pastor. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza es porque necesitamos vivir todos los días en constante armonía con nuestro buen pastor. Si decides vivir de una forma contraria, lo puedes hacer, pero te aseguro, jamás tu vida será tan buena como Dios planificó si vives alejado del gran y buen pastor. Todos sabemos que la vida es frágil, todos sabemos que en algún momento, ya sea física, emocional o espiritualmente, vamos a necesitar del cuidado de un pastor. Y es que Dios es tan sabio que utiliza símbolos de la naturaleza para enseñarnos a nosotros el tipo de cuidado y relación que Él quiere tener con su pueblo. Y es en este punto que quiero hacer un pequeño paréntesis. Quisiera que reflexionaras en lo siguiente. ¿Estás tú consciente de que eres una oveja? ¿Estás consciente de que tú no deberías o no eres llamado a ser una persona independiente, sino que eres llamado a ser una oveja? ¿O eres de los creyentes que piensan que eres autosuficiente? Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que cuando reconocemos que somos ovejas, estamos diciendo que uno no puede ser firme, que uno no puede ser un líder, que uno no puede lograr grandes hazañas o ser una persona de gran influencia. Pero es que delante de Dios fuimos creados para ser como ovejas y necesitamos ser cuidados y ser apacentados. La diferencia entre un creyente que sabe que es una oveja y uno que piensa que es autosuficiente, ambos creyentes, pero la diferencia es que quien sabe que es una oveja conoce a su pastor. Y además de conocer a su pastor, vive confiado y confiada
de que su cuidado está presente siempre. El creyente que es autosuficiente, por favor, óigame bien, es una persona que cree que conoce a su pastor, pero la realidad es que no lo conoce. Y cuando llega la crisis a su vida, no sabe a dónde ir. Qué triste es la cantidad de creyentes que a veces adoran y viven la vida cristiana y gozan del don del Espíritu, pero cuando llegan a su crisis no saben qué hacer, porque no sabían, no vivían como una oveja. ¿Eres una oveja? Si no lo eres, hoy es un buen día para comenzar a serlo, para comenzar a vivir en armonía con nuestro buen pastor. Entonces, tomando en cuenta este trasfondo que la Biblia nos da y que podemos ver incluso fuera de la Biblia, de la imagen del pastor, es que nos encontramos con esta oración que hace Moisés en número 27. Y fíjense que cuando Moisés está orando, le dice a Dios: provee tú, Jehová, a un líder, un pastor, para que dirija a este pueblo de tal manera de que no sea un pueblo sin pastor. Y si usted es como yo, cuando leemos ese pasaje, a mí me entra como una curiosidad. Dios ya se había presentado como pastor de ellos. Así que de pronto esa oración de Moisés pudiese haber sido una ofensa a nuestro Señor. Es como si alguien se parara aquí en el púlpito y empezara a orar para que les diera a ustedes un pastor. Y uno diría, pero ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero vemos cómo reaccionó Dios. Dios se molestó. Dios dijo: no, yo soy un pastor. ¿Por qué tú pides un pastor si yo soy el pastor? ¿Dios reaccionó de esa manera? No. Dios dice que se nombró a Josué, hijo de Nun, como ese líder, como ese pastor de ese pueblo. Entonces aquí hay una aparente contradicción. Porque de repente tenemos a un Dios que es nuestro pastor, o de repente tenemos a Josué, que es el pastor. ¿Cuál de las dos es cierta? Ambas son ciertas. Ambas son ciertas. Porque es que el modelo que Dios ha establecido para cuidar de su pueblo es llamando a representantes, pastores, que no son otra cosa que imagen visible de ese pastor celestial. Un pastor no es otra cosa que la figura en la que Dios se hace presente en forma física y humana con sus ovejas. Son representantes del pastorado, del único y verdadero pastor. Y por eso es que un pastor es la primera persona en una congregación que debe entender que es una oveja. Pastor es una oveja del Señor, llamada para mostrar el carácter pastoral de Dios hacia su pueblo. Y es por eso que cuando miramos en nuestro alrededor y vemos muchos llamados pastores y personas y líderes religiosos, que lamentablemente lo que le cabe de descripción es charlatanes. Muchos de ellos lo son, en mi opinión personal, porque se han olvidado de que eran ovejas. Un pastor que no hace su rol de pastor es porque primeramente olvidó que era una oveja y se olvidó que hay un pastor por encima de él, al que él representa. Por eso quiero exhortarles amorosamente al pastor Quique y a todos los ancianos de esta congregación: nunca olviden que esta grey no es su rebaño. Este no es el rebaño de Quique Rivera, ni el rebaño dirigido por los ancianos de esta iglesia. Este es el rebaño del Señor. Y cuando miren a Quique, lo respetan y lo aman y se someten a su liderazgo, sabiendo que él está sometido al verdadero pastor. Y es importante entender, pastores y ancianos, que en el momento en que su pastorado y liderazgo no ayude a la congregación a apuntar al verdadero pastor, es el momento en donde se corre el riesgo de convertirse en ídolos de la congregación.
Y a toda costa, eso hay que evitarlo. Hay un solo pastor y ese es nuestro buen pastor, Jesús. Pastores han sido llamados por Dios, ratificados por la iglesia y el cuerpo de la junta, capacitados y competentes para hacer este trabajo de pastorado. Que la voz de nuestros pastores siempre nos apunte al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace un pastor? ¿Cuál es la visión o la misión de un pastor? Bueno, quizás la pregunta es al revés: ¿qué no hace un pastor? ¿Verdad que quiere? ¿Qué no hace un pastor? Hacen de todo. Pero antes de hablar de tareas específicas, es importante entender que un pastor tiene una sola visión. Toda persona llamada por Dios a ser pastor o anciano tiene una sola visión. Y a mí me encanta cómo Pablo lo resume en Colosenses capítulo 1, versos 28 al 29. Leo de la Nueva Versión Internacional. Colosenses 1, 28 al 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos delante de Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Presentar al pueblo de Dios, a las ovejas del rebaño de Dios, perfectos delante de Cristo. Amén. Qué tremenda carta de presentación. ¿Se imaginan ustedes así compartiendo con aquellos que no son creyentes y un pastor, ¿verdad? De repente le dice: ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Enrique Rivera. ¿Y qué tú haces? Soy pastor. Pastor. ¿Y exactamente qué hace un pastor? Presento a mi rebaño perfecto delante de Cristo. Amén. Nada más. Esa es mi visión, dice Pablo. Y es que cuando entendemos que la labor del pastor es decir, primero reconozco que soy oveja, reconozco que he sido llamado por Dios, voy hacia la iglesia donde la iglesia ratifica ese llamado y me encargo de formarles y desarrollarles para presentarnos delante de Cristo y decirte: Cristo, he aquí tu rebaño perfecto. Ahora, existe en ese texto un pequeño problema, y es la palabra perfecto. Porque todos sabemos que no existe nadie perfecto entre nosotros, ¿verdad? Así que ¿a qué se refiere Pablo cuando dice presentarlos delante de Jesús perfecto? Eso es un trabajo que ningún pastor puede hacer. Cuando vamos al griego de la palabra perfecto, en este texto de Colosenses 1, la palabra es teleios. La palabra es teleios. Y es una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para nombrar esa cualidad que tenían los animales que iban a ser sacrificados. Recuerdan, ¿verdad?, que en los sacrificios en la ley de Moisés exigía que el animal fuese limpio y sin mancha, que fuese teleios. Pero cuando aplicamos esa palabra para describir a personas, estamos describiendo no personas perfectas en el sentido literal, estamos describiendo personas cuyo corazón se han volteado completamente hacia Dios para seguirle el resto de su vida. Gloria a Dios. Por lo tanto, la misión de un pastor es poder formar a las ovejas para que puedan voltearse a su Señor y seguirlo por el resto de sus vidas. Eso es teleios. Implica entero, implica intacto. Pastores, ¿verdad que es una alegría cada vez que uno ve a una persona venir a los pies de Cristo, formarse y crecer maduros en el carácter del Señor? Esa es la alegría de todo pastor. Es lo que hace decir: valió la pena el esfuerzo y el trabajo. Entonces, ya que establecemos la visión del pastor, ¿cuál es su misión? ¿Cuáles son las actividades que realiza un pastor para poder cumplir con esta visión? Y les quiero compartir unas 4 cositas bien rápidas
que nos compartió el reverendo Daniel Wetzel, que es el vicepresidente de ministerios de la Alianza Cristiana y Misionera en Colorado. El reverendo Wetzel nos compartía lo siguiente: primera actividad que hace un pastor es que el pastor sirve al dueño del rebaño. El pastor sirve al dueño del rebaño. En el capítulo 34 de Ezequiel, que hablábamos ahorita, mencionábamos que era común ver en Israel en aquel momento pastores que velaban por sus intereses. Y hoy en día eso sigue siendo una realidad. Ya existen muchos pastores así. Pero el pastor sabe que hay un pastor superior a él, a quien sirve por primero que a nadie. Segunda actividad es el enseñar. Enseñar. Leíamos ahorita cuando Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, que lo vio como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo Jesús inmediatamente? Comenzó a enseñarles. La palabra de Dios, si nosotros queremos justificar que no la leemos o no la estudiamos porque es compleja, estamos cometiendo un grave error. Mi hermano, la palabra de Dios no es compleja. Lo que es complicado es tener el corazón y la disposición de reconocer que es palabra de Dios y que es alimento para mi vida. Eso no quita que los pastores tienen una capacidad sobrenatural o por encima de la norma de entender las verdades bíblicas para poderlas enseñar y poderlas comunicar. Pero nosotros, como iglesia, tenemos que entender que la palabra de Dios es entendible. Y a medida que estemos abriendo nuestro corazón a escuchar lo que Dios tenga para nosotros, es a la medida que la vamos a ir entendiendo. Tercera actividad es el tener compasión y sanar. Estoy seguro que ustedes han podido identificar conmigo en que hay momentos en la vida en donde no necesitamos una nueva enseñanza que aprender. Lo que necesitamos es que alguien tenga compasión de nosotros, que alguien nos enseñe y nos ayude a sanar. Hay heridas profundas en el corazón, marcas que nos han hecho la vida, que nos han hecho a la familia, que nos han hecho personas cercanas a nosotros. Un pastor es alguien que reconoce cuándo es momento de enseñar y cuándo es momento de sanar y de tener compasión. Por último, un pastor es quien busca las ovejas perdidas o descarriladas. Y esto probablemente puede ser uno de los puntos más difíciles porque los pastores viven enseñando y formándole a sus ovejas. Y en el momento en que una oveja rechaza ese cuidado y esa enseñanza, es un golpe fuerte para el pastor. Es como si él dice: yo estaba dando mi vida por ti, para enseñarte, y tú la has rechazado. Pero el pastor va por encima de ese sentimiento de fracaso y de culpa y busca la oveja perdida. Antes de terminar, quisiera dirigirme ahora a las ovejas, porque las ovejas también tienen una serie de cosas que tenemos que hacer. Primera cosa que hacen las ovejas: proveen ánimo y fortaleza. Los pastores no son Superman y tenemos la idea errónea de que ellos caminan, ni caminan, vuelan bajito todo el tiempo, y no es así. Hay crisis, hay tentaciones, hay necesidades profundas, y a diferencia de una oveja, el pastor tiene que lidiar con sus propias necesidades y con las de toda la congregación. Es una carga pesada que, si no es por el Señor y la fuerza que el Señor les da, no pudiesen sobrellevar. ¿De qué manera la iglesia puede proveer ánimo y fortaleza a un pastor? Escuchando la palabra, aplicando la palabra. Es cuando dan fruto que el pastor mira hacia atrás y puede mirar al cielo y decir: Señor, ha valido la pena dedicar mi vida para dirigir a esta congregación. Ustedes son la fortaleza que el Señor usa para darle ánimo
al pastor. Segundo, proveamos siempre un espacio cómodo y un terreno fértil para que el pastor trabaje. Es triste cuando en la congregación hay tantas quejas por cosas que podríamos considerar insignificantes. Ahí hay muchas veces que nos dedicamos a criticar, a quejar y de nuevo, yo no les conozco a ustedes, ¿verdad? Pero sé que este fenómeno en la iglesia ocurre en todas partes. Iglesias grandes, pequeñas, llenas del poder de Dios y un poquito apagaditas. Pasa en todas las iglesias. Seamos amables, seamos respetuosos, seamos atentos. El trabajo de un pastor lejano es importante que se encuentre trabajando en un terreno fértil. Te pregunto, ¿eres tú una de esas personas que aporta a que el terreno sea fértil? ¿O eres de las personas que hace que el terreno sea árido y difícil de labrar? Tercero, cuiden a su pastor. Cuiden a su pastor. No puedo enfatizar lo suficiente la cantidad de tentaciones o las necesidades que el pastor Quique o los ancianos puedan estar pasando en determinadas circunstancias. Conozcan a su pastor, oren por sus pastores, guárdenlo en oración, cuídenlo, pídenle a Dios que no resbalen. Que cuando usted vea quizás aquí fogoso, predicando la palabra, pueden haber en su mente tantas situaciones y dificultades que le impiden, pero él como quiera se lanza y sigue haciendo su trabajo como pastor. Oren por él, cuídenlos. Y por último, fijemos la mirada en aquel que es el buen pastor. Un pastor de verdad no busca la gloria personal. Un pastor de verdad se dirige hacia la congregación, les forma, les enseña, pero se echa a un lado para que la congregación mire la cruz y mire a Jesús. Es como Juan el Bautista cuando le dijeron, mira, pero Jesús está bautizando más gente que tú. Jesús está haciendo todo lo que tú hacías, pero está un poquito más arriba que tú. ¿Qué dijo Juan? Espérate, tengo que moverme, tengo que hacer más cosas. No, Juan dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Y para mí es un honor tener la oportunidad de compartir aquí con el pastor Quique Rivera, a quien he conocido por muchos años. Y puedo dar fe de que Enrique Rivera es un pastor de todo corazón. Es un pastor que sigue cada uno de estos principios, cada una de estas actividades, la visión de un pastor. Y es mi deseo y mi anhelo que esta congregación día a día lo abrace, lo fortalezca, ore, lo cuide y provea ese terreno fértil para que el Señor pueda seguirlos pastoreando a ustedes a través de la figura visible de Él, que es Enrique Rivera, en esta congregación. Les invito a tener una palabra de oración. Yo quiero orar primero que nada, quiero orar por la congregación, porque puede haber aquí algunas personas que han entendido su rol como oveja. Quizás lo han sido y han dejado de serlo, o nunca lo han sido. Pero quisiera invitarte a ti. Si hoy has entendido que en este rebaño tú has sido otra cosa que no es oveja, hoy es el mejor día que Dios te regala para poder comenzar a ser una oveja. Si existe alguien aquí que nunca ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero orar por ti. Quiero que hoy sepas que te puedes insertar en este rebaño como una oveja amada del Señor. Si ese es tu caso, te voy a pedir, levanta tu mano, porque queremos orar
por ti. No voy a insistir mucho tiempo, pero no quisiera irme de aquí sin que puedas decir con firmeza y con seguridad: yo soy una oveja del rebaño del Señor. Tengo 1000 problemas, tengo 1000 pecados, tengo demasiadas situaciones en mi vida, pero si yo soy oveja del Señor, todo lo demás se cura, porque hay un pastor que me apacienta, que me lleva a ver el pasto, que me cuida, que fortalece mi alma, que prepara una mesa delante de mí, aun cuando la gente no está a mi alrededor, me señala o me hace guerra. Si hay alguien aquí que desee ser oveja del Señor, levanta tu mano para oremos por ti. Quisiera ahora y perdone el atrevimiento, que el pastor, si puede pasar al frente, y los ancianos que estén presentes puedan también pasar al frente. Y pido a los ancianos que pasen al frente, no para que oren por Enrique y Helen, sino porque ellos también son pastores. No sé si saben que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de pastores, se habla de ancianos. Así que Quique es un anciano joven. Y estos ancianos que vemos acá, todos son pastores, tengan el título o no tengan el título. Así que ahora yo le voy a pedir a aquellos que puedan, por favor, estén en pie. Y les pido que extiendan sus manos. Vamos a orar por estos ancianos, para que el Señor los cubra, el Señor les guarde, los unja con poder, con sabiduría, con entendimiento de lo alto, para que pueda dirigir esta grey todos los días que el Señor les permita vivir y dirigir. Padre, estamos delante de ti una vez más, dándote gracias por la oportunidad de compartir con esta hermosa congregación y con mi amado pastor Enrique Rivera. En esta hora presentamos al pastor y cada uno de estos ancianos delante de ti. Ellos han entendido que tú les has llamado para una misión bien particular. Dios mío, tú conoces sus necesidades, conoces sus fortalezas, conoces sus debilidades. Yo te ruego en el nombre de Jesús que estos hombres sean revestidos por el poder de tu Espíritu Santo, de una manera en donde ellos puedan empezar a gloriarse en las áreas débiles, porque empiezan a ver cómo tú te perfeccionas, cómo tú eres